perro vuelve a casa con un antebrazo humano entre los dientes. No es el inicio de una película, ocurrió en Springfield, Nueva Jersey, el 19 de septiembre de 1972. Los años 70 destilaron ciencia y música, sí, pero también dejaron un legado de enigmas históricos, casos reales y fenómenos inexplicables que aún desafían a la razón. Esta serie reúne 7 misterios sin resolver de aquella década convulsa. Los abordaremos con voz sobria, paso a paso, entre expedientes y susurros de archivos, para que cada detalle pese y cada pregunta resuene. ¿Hasta dónde llega la evidencia y dónde empieza la penumbra? El primer caso es el de Janet de Palma, 16 años, desaparecida el 7 de agosto de 1972. Se dijo que iría a ver a una amiga. Nunca llegó. 6 semanas después, la policía rastreó aquel antebrazo hasta la cima de un acantilado apodado Los Dientes del Diablo. El cuerpo en descomposición yacía dentro de un perímetro de ramas, con cruces improvisadas alrededor. Una escena que muchos leyeron como ritual. Sin embargo, las fotografías oficiales no mostraron pentagramas ni animales sacrificados. El forense apenas pudo sugerir estrangulación como posibilidad, crimen satánico o lectura inflamada por el clima moral de la época. También se barajó la hipótesis de un asesino en serie, itinerante, carreteras, pueblos, anonimato. Años más tarde, cartas desde prisión insinuaron un nombre: Richard Cunningham, Torso Killer. Pero no hubo ADN, objetos ni cargos. Si fue un culto, no dejó pruebas concluyentes. Si fue un agresor solitario, borró su rastro con la ayuda del tiempo. Lo más inquietante quizás no es lo que se encontró, sino lo que no se encontró. El caso quedó abierto, como una página que nadie ha podido dar vuelta. Cambiamos de orilla y de registro, del true crime a lo paranormal. La noche del 11 de octubre de 1973, 12 compañeros de fábrica, Charles Hickson, 42, y Calvin Parker, 19, pescaban en la ribera del río Pascagoula, Mississippi. Un zumbido agudo, 2 luces azules, un objeto ovalado suspendido muy bajo. Relatan que 3 figuras humanoides sin cuello descendieron y sin mediación los inmovilizaron. Aseguran que permanecieron conscientes, incapaces de mover un músculo, mientras un ojo mecánico los examinaba en una sala blanca. Después de vuelta a la orilla, temblorosos, fueron directo a la comisaría. La policía escéptica los grabó en secreto, esperando una contradicción. No llegó. Alucinación compartida, montaje, encuentro cercano. Investigadores de ovnis clasificaron el relato como coherente. Parker se retiró del foco por trauma. Hickson lo contó en un libro. Décadas después, la ciudad colocó un marcador histórico en el lugar, memoria local o reconocimiento táctico de un enigma. Mientras tanto, en el norte del estado de Nueva York, otra familia lidiaba con algo que no cabía en ningún informe forense: la casa rural de los Dandy, en una curva de McShawn Road. Prometía silencio y campo abierto. Terminó convertida en un tablero de fenómenos. Según relataron, primero fueron los ruidos, golpes secos que cruzaban las paredes, pasos que subían y bajaban de la escalera cuando todos intentaban dormir. Luego llegaron los movimientos, sillas que se deslizaban unos centímetros, una cómoda pesada que cambiaba de sitio, vajilla que saltaba de los estantes como si una mano invisible la hubiera empujado. Semanas después, la atmósfera, contaban, se volvió más densa. En la ventana del cuarto de una de las hijas vieron deslizarse una sombra que se perdió entre los árboles. La desesperación los empujó a buscar ayuda. Un sacerdote universitario, el padre Alphonsus Traubel, y el psíquico Alex Tanis inspeccionaron la propiedad. Según su evaluación, allí persistía algo arraigado a la tierra. Como una huella antigua, se realizó un rito de bendición por un tiempo. La casa pareció respirar. Luego todo regresó con más ímpetu. Una puerta que estallaba como si la hubieran golpeado desde adentro. Un objeto que cruza la mesa.
voces graves entonando una melodía vieja en el bosque. A finales de 1974, los Tandy se marcharon sin mirar atrás. La vivienda quedó con un nombre, Hinsdale House, y una reputación. Investigadores, equipos, visitas nocturnas. Quienes han dormido allí hablan de aire pesado y de una quietud que, de pronto, se llena de susurros, sugestión, memoria del lugar. Lo comprobable es la constancia de testimonios, década tras década, y la ausencia de una explicación que cierre la carpeta. Saltamos ahora a un caso que duele por su sencillez aterradora. Una niña que reparte periódicos y no vuelve. Era 19 de agosto de 1978, una tarde luminosa en una aldea de Devon. Jeanette, 13 años, cubría la ruta de un compañero de escuela. Llevaba una camisa clara con su nombre y avanzó en bicicleta por un sendero rural para ganar tiempo. Dos amigas venían a pocos minutos. Cuando ellas cruzaron el mismo tramo, hallaron la bicicleta echada a un lado y los diarios desparramados en el camino. Ni rastro de la joven. Todo había ocurrido en un lapso de 5, quizás 10 minutos. Lo que siguió fue un despliegue masivo. Vecinos peinando campos y graneros, agentes con perros rastreadores, helicópteros, cauces de río examinados, palmo a palmo. No hubo huellas, ni prendas, ni un último objeto que sostener. Con los años, la investigación viró de persona desaparecida a posible homicidio sin cuerpo. Hubo sospechas que se desvanecieron, pistas que envejecieron mal y una hipótesis tardía. La ruta de un depredador serial que, por trabajo, cruzaba condados y comarcas. El nombre llegó, pero no la certeza. La familia sostuvo la búsqueda hasta el final. En estos casos, lo que aterrorizaba no eran sombras en pasillos, sino el vacío exacto entre dos pedalazos. ¿Quién ocupó ese hueco de minutos? ¿Y por qué no dejó nada atrás? El nombre de Jimmy Hoffa se pronuncia aún hoy con la misma mezcla de respeto y desconcierto. Fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, líder sindical, negociador incansable y, según muchos, pieza clave en los engranajes de la mafia estadounidense. El 30 de julio de 1975 salió de su casa rumbo a una reunión en un restaurante de Detroit. Lo vieron de pie, junto a su coche, esperando a dos hombres que jamás llegaron. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Su automóvil fue hallado intacto, pero de él no volvió a saberse nada. El FBI inició una búsqueda sin precedentes tras la desaparición de Hoffa. Excavaciones, rastreos y pistas lo situaban bajo estadios, en ranchos o en el mar. Pero ninguna prosperó. Décadas más tarde, un ex mafioso afirmó haberlo matado, aunque sin pruebas. Hoffa quedó como un espectro del siglo XX, símbolo de poder esfumado y silencio persistente. Ese mismo año, otra historia sacudió a Estados Unidos. En Bridgeport, la familia Godin aseguró que su casa era atacada por fuerzas invisibles, muebles que se movían solos, vajillas que saltaban y crucifijos desprendidos. Policías y bomberos confirmaron fenómenos extraños, hasta que un oficial sorprendió a la pequeña Marcia, fingiendo algunos sucesos. Aunque se habló de engaño, muchos testigos mantuvieron dudas. En 1979, el oficial Val Johnson encontró una luz que golpeó su patrulla en Minnesota. Despertó con daños inexplicables y relojes detenidos. Medio siglo después, su vehículo sigue exhibido como una prueba muda de aquel misterio. Décadas después, los expedientes siguen abiertos y las respuestas continúan ocultas. Cada misterio revela cuánto desconocemos del pasado y de nosotros mismos. Mantente atento a los próximos reportajes, activa la campanita y acompáñanos en la búsqueda de lo inexplicable.